Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Romanos, la epístola a los Romanos, capítulo 11, y vamos a leer el versículo número 19 en adelante. Estos versículos ya los habíamos leído, 19 y 20, pero los vamos a repasar. Vamos a hablar de la bondad y la severidad de Dios. Romanos 11, versículo 19 en adelante. Muy bien, estamos en la figura de las ramas de olivo y hemos visto cómo en los versículos anteriores Pablo nos ha hablado acerca de cómo el Señor permitió que el olivo silvestre, que somos los gentiles, estemos entre las ramas del olivo, ¿verdad? Natural, que es Israel. Entonces ahora Pablo nos va a hacer varias advertencias a nosotros los creyentes, pero ya la voy a explicar para que usted pueda aprender con nosotros. Versículo 19, la palabra de Dios dice así: pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Oremos. Padre, te pedimos tu bendición para la poderosa palabra que vamos a ministrar en esta noche. Oramos, Padre Celestial, para que puedas hablarnos, ministrarnos y fortalecernos a través de tu Espíritu Santo. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Muy bien, la semana pasada habíamos dicho, expliqué con mis esfuerzos, ¿verdad? Mediocres, por supuesto, cómo era un injerto, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque Pablo está hablando acerca del olivo natural y el olivo silvestre. Explicamos la semana pasada que Pablo está dando una advertencia a los gentiles, a nosotros. ¿Por qué? Cuando nosotros llegamos al versículo número 13, mire lo que dice el 13, porque a vosotros hablo, gentiles. Entonces, el llamado es para nosotros los que no somos de Israel. ¿Por qué Pablo nos está dando una advertencia? Porque peligra la jactancia de los gentiles. Es decir, yo quiero explicar esto rápido. La iglesia de Roma, que es a quien Pablo le está escribiendo, está compuesta por judíos y gentiles. Entonces, los judíos posiblemente eran pocos los judíos convertidos, y en la iglesia había una cantidad grande de gentiles, es decir, no judíos que se habían convertido al cristianismo. Pero escuche bien, los gentiles se jactaban de ser ellos la mayoría, de ser ellos los que han sido, ¿verdad?, llamados, y estaban muy probablemente humillando y estaban no solamente exaltándose ante los judíos, que eran la minoría, porque Israel ha rechazado a Dios. Entonces Pablo les explica que entiendan lo siguiente: el olivo natural y las raíces son los patriarcas. El olivo natural es Israel y nosotros somos olivos silvestres, es decir, no somos nosotros los que tienen que jactarse, es decir, ni los judíos ni nosotros, pero no tenemos que olvidar de dónde viene el cristianismo. Y esto quiero que entienda usted esto, hermano. Hay tres religiones monoteístas. La primera, hermano, podemos decir que es el judaísmo. De la misma raíz del judaísmo viene el cristianismo, y del cristianismo nosotros podemos ver cómo se injerta en el judaísmo. ¿Por qué? Todo el Nuevo Testamento está compuesto por el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento, y el Islam sería otra rama, pero proveniente del judaísmo.
¿verdad? Entonces, vemos que el judaísmo es la rama, hermano, y es la raíz principal, porque de este olivo ha surgido el cristianismo, pero también ha surgido el islam. Los musulmanes, cuando usted lee el Corán, por cierto, yo tengo el Corán en mi oficina, y es el único libro que conservo de mi abuelo por parte de madre, don Carlos Arana. Él era un autodidacta. Cuenta mi madre que cuando llegaba de hacer sus negocios, porque se dedicaba a vender insumos, granos, allá en Chalchuapa, Santa Ana, cuando venía de trabajar, de comprar en Guatemala y todo, se llegaba a la casa, se bañaba, cenaba y se ponía a leer. Entonces yo tengo el Corán, que es un libro que saqué de la biblioteca de él cuando él ya había fallecido. Y el Corán cuenta la historia de Ismael, ¿verdad? Con Agar, o sea, es decir, recuerden ustedes que Abraham tuvo el hijo de la promesa llamado Isaac con Sara, pero el Corán desarrolla aquella historia de lo contrario, Ismael como hijo de la esclava que es Agar. Entonces, cuando usted lee es bien interesante porque se compone por suras, ¿verdad? Entonces, no es igual que la Biblia, es un poquito más, es totalmente distinto. Pero si usted a un musulmán le dice que su libro no sirve o le dice que su libro sagrado es mejor su Biblia que su libro sagrado, inmediatamente usted está en peligro de morir. Usted no puede ofender a un musulmán, porque para ellos su Biblia es el Corán. Ahora, la raíz principal, la base y fundamento del judaísmo. Por un lado salió el cristianismo por el lado de Jesús, ¿verdad? Jesucristo, y por el otro lado salieron esta línea de los musulmanes, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Aquí Pablo quiere que no se nos olvide, y yo quiero que usted entienda, nosotros, hermanos, nuestra fe, nuestra base fundamental de creencias y de religión y de fe proviene de la cultura judía. El Salvador proviene de la cultura judía. Jesucristo viene del pueblo de Israel. Y todo lo que está en la Biblia tiene que ver con el pueblo judío. Ahora, quiero que note esta palabra para que usted la vea. Mire el verso 18. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Entonces, ¿cuál es el llamado que está haciendo Pablo? Que recordemos que la bendición viene de la raíz a las ramas, no al revés. No son las ramas las que bendicen la raíz. Entonces, nuestras promesas, las bendiciones de Dios en Cristo provienen de un pueblo llamado Israel, y son las raíces de esas promesas las que se transfieren al pueblo gentil. Por lo tanto, nosotros somos el olivo silvestre injertado diga conmigo, entre las ramas del olivo natural que es Israel. Entonces, diga conmigo, copartícipes. Es decir, esto es muy importante, porque hay personas que piensan que se están haciendo judíos, y la Biblia lo que enseña es que nosotros como pueblo gentil estamos injertados en las promesas de Israel. Los judíos son judíos y los gentiles participamos de las bendiciones de los judíos, pero no tenemos nosotros que volvernos al judaísmo. Somos copartícipes, tenemos una naturaleza, somos olivos silvestres. Entonces, Pablo le dice a los gentiles, no se jacten, no se crean ustedes que son la gran cosa. Entonces, el verso 19 es el pensamiento que tenían los gentiles, el pensamiento. Entonces, ¿en qué se resume el pensamiento de los gentiles convertidos al cristianismo? Mire lo que ellos pensaban, pero vea el 19. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Entonces, la palabra desgajadas, les expliqué que es ser cortado, quebrado. Entonces, puede llegar gente a decir, Dios quitó a Israel para bendecirnos a nosotros. No,
Recuerde que Dios tiene un pacto con Israel. No es que Dios ha desechado a Israel, eso ya lo explicamos. Dios no ha desechado a Israel, Dios tiene un trato con Israel. Ellos han caído en disciplina, están en una época disciplinaria en la cual se están convirtiendo judíos, pocos, pero se están convirtiendo. Pero no se nos tiene que olvidar que Dios tiene pactos y promesas para con Israel. Por lo tanto, no crea usted que Dios ha quitado a Israel para darle bendición a usted. Ese es el pensamiento de los gentiles de la iglesia de Roma. Ellos pensaban que Dios ha desechado a Israel y nos ha bendecido a nosotros. Esto no vale nada. No, Señor. Ellos tienen un trato con Dios y nosotros tenemos otro trato con Dios, diferente. Vea lo que dice nuevamente el 19. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. O sea, este pensamiento de orgullo, de pensar que Dios ha quitado a los judíos para poder bendecir a los gentiles, no es correcto. ¿Por qué? Porque las bendiciones de Dios son para ambos pueblos. Amén, hermanos. O sea, Dios está bendiciendo a Israel y Dios está bendiciendo a los gentiles. La única diferencia es que nosotros somos usados por Dios para evangelizar el mundo. Entonces, los gentiles hoy en día somos quienes llevamos el evangelio de Jesucristo. Pero es un error teológico decir, es que Dios ha desechado a Israel. No, señores, Dios no ha desechado a Israel. Dios tiene un pacto con Israel. Y de la igual manera que alcanzan las bendiciones para Israel, alcanza las bendiciones para los gentiles que somos nosotros. Entonces, no es que Dios ha desgajado, ha quitado las ramas. No. ¿Qué hizo Dios? Entre las ramas judías metió el olivo silvestre. Y ahí es donde estamos nosotros recibiendo bendiciones de su pueblo. Ahí es donde estamos recibiendo bendiciones de su pueblo. Entonces, en un desayuno fue fantástico, ¿verdad? Porque el pastor Junior dice, vaya, dijo, vamos a hacer una rifa aquí entre los compañeros, ¿verdad? Porque yo por un momento yo pensé que quizás bromeando está, ¿verdad? Vamos a rifar un viaje a Israel, dijo. Vaya, dije yo. A mí me gustaría volver a ir, ¿verdad? Pero lo que le quiero decir es que ahí los compañeros, ¿verdad? Todos, yo no creo mucho en ese volado computarizado, ¿verdad? Pero el compañero Dani tiene una computadora y ahí hay un programa, ¿verdad? Que usted le mete los nombres de todos y ahí aparece, ¿verdad? Y fíjese que dice, yo soy tan bendecido, yo te he servido, Señor. Fui el primero que descartaron, hermano, pero para allá, hermano. Michael Velázquez, usted no sabe. Dije, bueno, de modo, pues que vaya otro, pues, porque ya es codicia realmente. Pero salió afortunado el pastor Walter Sandoval del tabernáculo de Barrio Lourdes. Y hace poco acaba de celebrar bastantes años de aniversario, y ha trabajado mucho y la iglesia está muy bonita. Qué bueno, dije yo, que Dios lo bendijo de esa manera. Pero honestamente, hermano, uno cuando va a Israel, uno se enamora y dice, no, es que de plano que Dios ha bendecido a su pueblo, ha prosperado a su pueblo. Solo el que ha ido y ve todas las maravillas de la prosperidad de ese pueblo, a pesar que viven en guerra y otras cosas, uno se queda, hermano, lleno de bendición, decir, Dios ha bendecido a su pueblo. Es un pueblo muy bendecido de Dios, Israel. Ahora, no somos nosotros los que hemos recibido todo lo de Israel. No, Dios está tratando con los dos, con Israel y con nosotros. Entonces, esto es una capacidad de Dios de tratar con el que no quiere creer en Dios y tratar con nosotros también. Fíjese que nosotros somos bien rebeldes porque andamos siempre menospreciando, ¿verdad? En la casa a veces hay personas que no son cristianas y yo tengo una ilustración aquí, ¿verdad? De un hermano que yo le admiro mucho porque llegaban a la casa de este hermano y cuando llegaba esta iglesia a evangelizar, solo evangelizaba a los hijos de él. A él no lo evangelizaban porque él tomaba. Entonces, claro, los hermanos cristianos ahí que llegaban,
veían a los hijos y decían, estos los podemos rescatar, ¿verdad? Porque están jóvenes, porque tienen futuro. Pero al hermano que tomaba no le hablaban del evangelio. Entonces uno de los hermanos de la iglesia, ¿verdad?, se tomó la labor de irle a hablar a ese hermano que solo tomando vivía. Y bueno, de tal manera, pastor, estoy llevando un estudio que no sé qué, y con la Biblia en la mano, poquito a poco lo fue evangelizando hasta que se lo trajo aquí. Y él se ha convertido al evangelio, ya no toma, y viene a la iglesia, siempre viene adorando al Señor. Y yo digo, ¿cómo es la obra de Dios, verdad? Que a veces creemos que solamente porque este joven o aquel, ¿verdad?, tiene tal vez, este es más religioso, este va a ser rápido para evangelizar, y despreciamos a aquel que tal vez vemos que está perdido en el pecado o está perdido en la droga, cuando tal vez Dios tiene un plan para esa persona, ¿verdad? Pero Dios es así. Dios tiene capacidad de obrar con los dos pueblos, con aquellos rebeldes y con nosotros también, que no somos tampoco gente humilde y suave, somos gente complicada, ¿verdad? Entonces, pero Dios trata con ambos, con el inconverso y con el creyente, y tiene bendición para ambos, a los dos los bendice. De igual manera, en diferentes acciones, ¿verdad? Porque algunos me dicen, pastor, y Dios bendice a los inconversos, ¿cómo no los va a bendecir? Esa se llama gracia común en teología. La gracia común consiste que Dios hace salir el sol sobre malos y buenos, y les da de comer, y les da trabajo. ¿Sabe por qué? Porque Dios es misericordioso. Entonces, a eso nos vamos a referir ya, a la bondad de Dios. Veamos entonces el verso 20. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. Ponga atención. ¿Por qué no se tienen que jactar? ¿Por qué los gentiles no nos tenemos que jactar? Porque los judíos han sido desgajados, las ramas judías han sido desgajadas por incredulidad. Y esto, hermano, es algo importante. ¿Por qué razón? Porque Pablo lo que quiere hacer referencia es que no tenemos de qué jactarnos. ¿Por qué? Porque ellos fueron desgajados por incredulidad, pero nosotros los gentiles, si usted lee conmigo la segunda parte del 20, pero tú por la fe estás en pie. Entonces, la fe, diga conmigo, la fe es la que nos sostiene. O sea, los gentiles hemos entrado en las promesas por fe. Pero ojo, la fe no es suya. La fe se la ha dado Dios a usted. Entonces, usted no se puede jactar de eso. Porque los judíos, por incredulidad, han rechazado a Cristo. Pero nosotros, por fe, hemos recibido a Cristo. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que no es por nosotros, hermanos. No es porque hemos sido buenos. Es porque a Dios le plació darnos la fe para creer en su Hijo Jesucristo. Fíjese que hay una cosa de que nos jactamos, ¿verdad? Como creyendo, y esto lo expliqué un poco la semana pasada. Que yo estoy en el evangelio, yo sirvo, yo gano almas, y como que aquella persona que no gana almas, que no va a la iglesia, que tal vez no va a la iglesia tanto como usted, como que no tiene un propósito de Dios, ¿verdad? Claro que sí. O sea, no tenemos de qué jactarnos, porque Dios está usando a aquel que predica, aquel que evangeliza, como también está usando a un padre o una madre que tal vez no pueden evangelizar, pero están criando bien a sus hijos. Entonces, a veces tenemos esa falsa visión, ¿verdad?, de creer, es que este está siempre en la iglesia, siempre sirve, siempre predica. Sí, hermanos, pero miren ustedes, a veces hay personas que tal vez no están en un ministerio de evangelismo, pero su ministerio lo tienen bien bonito, porque su ministerio es cuidar a sus hijos, su ministerio es cuidar su matrimonio, su ministerio es cuidar el trabajo que tienen, y uno dice, no, hombre, esta gente está bendecida. O sea, cada quien está haciendo la labor desde donde le toca, ¿verdad? A nosotros nos toca, a mí me toca por ser pastor predicar, a usted le va a tocar tal vez ser desde su trinchera, porque usted trabaja en una empresa, porque usted tal vez está trabajando en el sector privado público, desde ahí haga la labor, pero no crea que usted es más que el otro, porque lo que lo ha llevado ahí es la fe,
que le ha dado Jesucristo. Es Dios el que le ha provisto esa fe. No es nada de nosotros, es Dios obrando en nosotros. Y esto lo tenemos que tener claro. No hay una jactancia. Entonces, si comenzamos a jactarnos diciendo, es que yo hago esto, es que yo sirvo en lo otro, es que yo hago acá, usted está equivocado. Porque muchas personas posiblemente no van a tocar un púlpito nunca en su vida. Pero sus hijos van a ser salvos. Y muchos que hemos venido al púlpito, nuestros hijos nos detestan. Porque nos equivocamos. Se nos olvidó que el Señor nos va a demandar, lo primero que nos va a demandar es qué hicimos con las almas que nos dio de nuestra casa. Yo recuerdo un pastor en Usulután, que qué tremendo, 3 iglesias fundó y construyó. Cada vez que le tocaba ir a predicar, se montaba en la lancha, porque allá en Puerto Parada en el invierno se inunda. Y este pastor para mí fue un ejemplo. Cuando él estaba en sus últimos días, predicaba y no veía bien. Entonces le pedía a un hermano que le leyera la palabra. Y después que le leía la palabra, comenzaba a predicar. Así, falleció. Y a mí siempre me admiró que ninguno de sus hijos quiso pastorear. Entonces, un día yo le pregunté a uno de sus nietos y le dije, mira, ¿y tus tíos por qué nunca quisieron seguir los caminos del ministerio? Le dije, no, me dijo, es que fíjese que, y ahí estaba pues como él pasaba en el puerto, él pasaba predicando, él pasaba en la obra, no pasaba con ellos. Claro, Dios lo va a bendecir por todas las almas que ganó, porque eso es a lo que Dios nos mandó. Pero en la parte de nuestra familia, reprobados. Y eso es bien duro, hermanos, porque es tu sangre, son tus hijos. Y claro, hay personas aquí que han luchado con eso, pero no pueden, porque tal vez ustedes lo que han hecho es dejar sus hijos en las manos de Dios. Hay que Dios trate con ellos, claro, pero vuelvo a repetir, tenemos esa idea de que porque aquí venimos a ganar almas, ¿verdad? Somos más grandes que los que están allá abajo. No, al contrario, tenemos más responsabilidad. Fíjese que el último libro que escribió el pastor Billy Graham, uno de los más grandes evangelistas, se llama Camino a Casa. Así se decía, el librito delgado, precioso. Pero a mí me impresionó que allá por la página 40 y pico, dice que lo entrevistaron y le preguntaron, Pastor Billy, ¿qué hubieras querido tú hacer? Porque todo el mundo lo ve heroico, imagínense 2 millones de almas ganadas, 2 millones de almas. ¿Qué hubieras querido hacer? Hubiera querido tener más tiempo para leer la Biblia, para orar y para estar con mi esposa. Porque él se retiró a los 70 años y la esposa, hermano, falleció rapidito, pasaron unos 5 años y no le quedó tiempo, hermano, de disfrutar a su esposa, porque como solo viajando, solo predicando, y se murió casi a los 90 y pico de años, hermano. Imagínense cuántos años vivió solo ese pobre hombre. Y uno lo ve como un gran siervo de Dios, pero la familia. Entonces, no se equivoquen, no se jacten, no nos jactemos. Porque hermanos, si el ministerio que nos ha dado Dios es ganar 2 almas, que son sus 2 hijitos, hágalo bien, hombre. Y venga a su iglesia, congréguese. Pero si Dios lo ha llamado a ganar almas en el ministerio, hágalo. Para uno no existe ese llamamiento. Y uno lo debe de entender, que no todos van a ir a ganar almas, que no todos van a ir a servir. Pero los que andan en eso, los que andan ganando almas, los que predican y los que sirven, no nos olvidemos que tenemos esposa, hijos, familia. Y eso no lo estamos haciendo bien. Se lo digo yo. Yo hablo con Dios, digo, Señor, es que no soy un buen papá, yo quisiera ser, pero no lo soy. Hay que entender desde dónde nos tenemos que jactar. Y entonces, ¿de qué nos tenemos que jactar? Jactémonos más de nuestras debilidades, ¿verdad? O sea, decir, hey, no he podido hacer esto, no he podido hacer lo otro, pero en Cristo sí lo puedo lograr, ¿verdad?
Pero aquellos que tengo una iglesia de 500 personas y que he construido tantas iglesias, eso no le importa a Dios. Lo que le importa a Dios es que las almas que te puso a vos en tus manos no las perdas. Y si te dio a tu papá, a tu mamá, a tus hermanos, pues ganalos a Cristo. Eso es lo que Dios te va a demandar. Pero nos jactamos tenemos 2 buses, nos tenemos aquí. Y tu familia, un fracaso. Y tu casa, patas arriba. No sirve. No sirve. Vean lo que dice nuevamente el 20. Pero tú, en la segunda parte del 20, pero tú por la fe estás en pie. ¿Por qué estamos en pie? Por la fe. ¿Y quién nos ha dado la fe? Dios, Cristo. Entonces no es jacte. Porque usted no está parado porque usted es bueno. Usted está parado por la gracia y misericordia de Dios. Él es el que lo sostiene. Entonces, ¿cómo termina el 20? No te ensoberbezcas, sino teme. Entonces, allí hay una advertencia. ¿A qué? A no enorgullecernos, sino que debemos de tener temor. Temor reverencial. ¿Y en qué consiste ese temor? Ponga atención. Usted que se la lleva de que solo, ¿verdad? O sea, la jactancia es tremenda, hermano. Esto yo lo voy a aplicar a su vida, pero vamos a hablarlo primero en el tema, en el contexto. Entonces, Pablo dice, teme, no te ensoberbezcas. ¿Por qué? Pregunte, ¿por qué tenemos que temer? ¿Por qué debemos de temer? Respuesta, verso 21. Porque, ahí está la respuesta, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. O sea, ponga atención, ponga atención. Diga conmigo los espejos de la vida. Ay, hermanito, esos espejos a veces nosotros no los vemos. No los vemos. Y Dios es tan maravilloso que nos pone espejos para que aprendamos lecciones, ¿verdad? Ya vimos cómo le fue a aquella persona, ¿verdad? Mire, es que fui a Cajutla a predicar a la iglesia del pastor Elías, pero antes de llegar al taber de Cajutla pasé a ver a un amigo. Y yo le dije, mira, le digo yo, te soy bien honesto, porque yo estaba esperando que como no nos habíamos visto, que me llevara a comer, ¿va? Y él tiene dinero, ¿va? Él tiene plata, ¿va? A la hora que ya era la cena, mira, me dijo, allá en la plaza venden unas ensaladas de frutas, me dijo. Vaya, le dije yo. ¿Y qué pasó? Vamos a comprar, me dijo. Bueno, pero yo dije, entre mes, va, fruta, puedo todavía. Y me da una fruta ahí, pepino, me dio piña con mango, chile. Pero ya hacía hambre porque ya era hora de cena. Mira, me dijo, te voy a comprar unas pupusas de allá de la niña fulana. Sí, le dije yo, tengo hambre, le dije yo. ¿Y cuántos años tenemos de no vernos? Pues sí, me dijo, pero es que mira, me dijo, es que, ¿y qué vas a hacer? No, es que voy a cenar, me dijo. Vaya, hagamos algo, mira, no te preocupes por darme comer, yo voy a ir a comer a la iglesia. Entonces entonces voy a cenar, me dijo. Y ahí, solo en la casa, 2 huevos duros, unos garbanzos, unos frijoles y 2 tortillas tostadas y queso. Mira, le digo yo, qué vida más yuca la que tenés, le digo. Pero que ni una pinche pupusa me pudiste comprar, le digo, o sea, estaba esperando que yo te rogara. No, pero yo no lo digo por la comida, solo. La soledad muchas veces es buena, pero la soledad que buscamos para meditar, reflexionar, pero la soledad que es consecuencia de nuestro egoísmo, no. ¿Por qué? Tu hija le dijo, no, es que está allá. ¿Y tu familia? Esos espejos de la vida, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado, porque uno se jacta. Yo tengo mi familia en sujeción, yo tengo mi familia. Pero vos no sabés lo que te puede faltar en el futuro o lo que te puede suceder.
Entonces muchos de nosotros criticamos, y decimos, es que fulano va, mira los errores que cometió y usted está cometiendo lo mismo. Y yo me puse a meditar y dije, si yo no arreglo mi vida familiar, así voy a terminar como este día. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo estaba soltero y él estaba casado, yo le decía, mira, le digo yo, pasa más tiempo con tu hija, pasa más tiempo con tu mujer. Claro, yo soltero. Y ahora ese consejo lo tengo que tomar yo. Lo tengo que tomar yo. Porque en 10 años su hija y su familia se le ha apartado. ¿Qué dice el versículo? Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. ¿Quiénes son las ramas naturales? Israel. ¿Qué hicieron los israelitas? Rechazaron a Dios. ¿Y qué hizo Dios? Mire, llegó al olivo y las desgajó y las quitó. Ay, que mi pueblo amado, que los traje en el desierto. Mira, Dios no se va a tocar el corazón cuando te tenga que poner disciplina. Y si lo hizo con Israel, peor con nosotros que somos olivos silvestres, hermano. Entonces, aquí viene dos reflexiones. Usted que anda metido en la iglesia, que anda sirviendo en la iglesia, pero usted no anda en nada porque usted no es creyente. Si usted no es hermano, sino que usted es primo. Ve el ejemplo de Israel. ¿Usted cree que no lo puede desgajar el Señor? ¿Usted cree que Dios no le puede quitar el ministerio? ¿Usted cree que Dios no lo puede disciplinar? ¿Cómo no? Entonces, deje de andar jugando con las cosas de Dios. Porque entonces usted va a terminar ahí. ¿Dónde? Vea lo que dice. Si usted busca conmigo rápidamente este texto de Corintios, primera de Corintios 10. Israel es el ejemplo en que tenemos que vernos. No terminar como Israel, como religiosos. Primera de Corintios capítulo 10, 1. Veámonos como en el espejo de Israel. Esos son los espejos de la vida. Hermano, los espejos de la vida sirven en la fe, sirven en el matrimonio, sirven en el dinero, sirven en todo, hombre. Primera de Corintios capítulo 10. Mire lo que dice. Ponga atención. Diga conmigo ejemplo. El ejemplo de Israel es el que no debemos de seguir. Porque entonces Dios nos va a desgajar como a ellos. Entonces, no vale que hayamos tenido 20 años en el evangelio. No vale que hayamos tenido ministerio de escuela bíblica, que andamos cargando ahí las cosas de pan y chocolate. No es así. Si usted hasta ahorita está sostenido en la roca que es Cristo, es por su gracia. Pero tiene que tener cuidado. ¿Por qué? Porque usted también puede caer igual que ellos. Puede caer, hermano. Dios sacó a Israel de Egipto, le dio a Moisés, Dios lo llevó por el desierto y Dios dijo, los mayores, todos los mayores de 20 años, a excepción de Josué y Caleb, van a morir. ¿Y qué pues? ¿Por qué? Por rebeldes. Porque hay tanta gente en las congregaciones que sinceramente, hermano, con toda honestidad se lo digo, andan fantaseando, fíjate. Vienen aquí a fantasear y a ver qué creen, que porque ya vienen aquí, porque ya yo aquí, fantasiosa, se jactan, yo no sé qué quieren mostrar, ¿verdad? Yo no lo sé, pero alguien me dijo, es que este tipo de gente solamente la fantasía le gusta. Es cierto, es verdad. O sea, somos tan faltos de comunión con Dios que podemos andar en todo, meternos en el ministerio X, y andar bien comprometidos, pero no estar en Cristo. No estamos en Cristo. Y yo quiero que usted se revise, porque si usted está en medio del olivo, pero usted no está conectado a la raíz, la savia salvífica, la savia edificante de Jesucristo no está llegando a su vida.
Entonces, hay una gran cantidad de personas que solamente son follaje, que solamente son apariencia. Pero si usted se evalúa, si usted se revisa, usted no es cristiano. Y usted tiene que ser honesto consigo mismo. ¿Sabe por qué? Porque puede venir Dios y desgajarlo a usted también. Así como hizo con Israel, así también puede hacer con la iglesia. No crea usted que solo porque ya llegamos. Y ya le voy a explicar la razón. Hay un montón de gente que en las cosas de Dios está profesante. Es una iglesia apóstata, pues, porque realmente no han creído en Cristo. Creen ellos que están aquí en las cosas de Dios, pero es mentira. Yo me acuerdo, hermano, esta hermanita que llegó en Usulután y me dijo: pastor, fíjese que el hijo de la hermana, la pastora, ¿verdad? Que no existe ese título en el lenguaje bautista, pero en el lenguaje ecuménico, en el lenguaje pastoral, carismático, pentecostal, la pastora cabe. En el lenguaje bautista no, pero hubo ahorita un cisma en Estados Unidos porque uno de los grandes pastores bautistas llamado Rick Warren se aisló de la Convención del Sur porque Rick cree en la ordenación de hermanas, es decir, las hace pastoras. Entonces esto va cambiando poco a poco. Y así como va el tiempo, las cosas van a ir cambiando. Yo no digo que esto es, aquí van a estar los reformados. Ay, pastor, que los pastores, mire, diga lo que quiera. Yo ya para estas épocas de mi vida hasta me cuesta cuidarme a mí mismo para andar peleándose y decirle pastor o pastora a un hermano. Usted se estará en eso, ya es perder el tiempo. O sea, a mí hábleme de los frutos. Hábleme del fruto, ahí hablemos. Ahora, ahí estaba la hermana fulana, pastora de una iglesia, y el hijo violaba a las mujeres. Y el hijo cantaba en la alabanza. Y lo hubiera visto usted: oh Señor Jesús, y chillando, violador. Y decía la hermana: pastor, yo no quise denunciarlo porque yo habló con la directiva. ¿Y sabe qué le dijo la directiva? Usted tiene que orar, hermana. ¿Qué? What do you say? Vaya a denunciarlo, que lo procesen, que lo metan a Mariona. Esa es la iglesia que tenemos hoy, una iglesia de apariencias, una iglesia de ramas que no están conectadas a la raíz, a la savia de Jesucristo. Vea lo que dice 1 Corintios 10:1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Mire la palabra todos. Y todos en Moisés fueron bautizados, en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos, mire, ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. ¿Qué codiciaron? Mire, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. 8. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron un día 23,000. 9. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Ahí está. O sea, nos puede pasar a nosotros también. La jactancia cristiana, la jactancia evangélica es una falla en el cristianismo. El creer que porque tenemos tantos años tenemos más méritos es un error. El creer que porque nos graduamos desde hace más años es ser más cristiano es un error.
el creernos nosotros que solo porque tenemos un ministerio ya estamos en las cosas de Dios bien. No, usted tiene que revisar su corazón, preguntarse si verdaderamente usted ha nacido de nuevo, si verdaderamente la savia de Cristo ha llegado a su vida y su corazón. Porque si usted solamente tiene una apariencia en el olivo, lo que usted está haciendo, hermano, es ser un religioso y no tener una fe verdadera. Todos nosotros podemos aparentar ser cristianos, pero solo Dios y usted sabe si usted está conectado a la rama de olivo natural, que es Israel. Vea lo que dice el versículo número 21. Porque si Dios, 11:21, Romanos 11, regresamos, verso 21. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Entonces, si a ellos que son la raíz, a ellos que son Israel, Dios no los perdonó, nosotros que somos los gentiles, si nosotros estamos en las cosas del Señor, pero solo con una conversión aparente, quiere decir que no hemos nacido de nuevo y Dios nos puede desgajar. Dios puede quitarnos. Esto quiero dejarlo claro. No es que ellos perdieron la salvación, es que nunca la tuvieron. Y esto tiene que saberlo usted, hermano. Si una persona se va de la iglesia y por cualquier cosa rechaza el evangelio de Jesucristo, de ahí hasta que se muere, no es, hermano mío, no es, hermano, porque perdió la salvación, es que nunca lo fue, nunca lo fue. Mire, uno puede llegar a ser hasta predicador, puede uno, hermano, incluso llegar a ser una gran autoridad, y después el tiempo demostrará que no había raíz, que no había savia salvífica, que solamente era apariencia, porque por condiciones religiosas nos es fácil aprender. Algunos hemos aprendido hasta predicar, hemos aprendido a enseñar, hemos aprendido muchas cosas, pero no tenemos la savia de Cristo. Van a ser desgajadas esas ramas. Entonces, Pablo dice, no nos jactemos, porque al igual como el ejemplo de Israel, nos puede pasar a nosotros. Vea el ejemplo, hermano, de personas que ya no están aquí. Vea el ejemplo de personas que se fueron a otras religiones. Vea el ejemplo de personas que perdieron sus familias, que se fueron de la iglesia y ya no están en nada. Vea el ejemplo de gente que dejó el ministerio y ya no creen en Jesucristo. Vea el ejemplo. Esos son los espejos de la vida. Véalos y refléjese usted. Y aunque usted esté desde hace 20 años aquí, no se crea que usted es grande y que usted tiene fuerza y que usted es entregado, sino que si usted está aquí es por la gracia y misericordia de Dios que lo ha mantenido en pie para seguirle adorando. No es por su fuerza ni su gracia, es por la gracia de Dios y la fidelidad de Dios. Ahora cerramos. Bondad y severidad de Dios. El 22 tiene 4 componentes. Primero, una advertencia más. Pongan atención. Segundo, tiene los atributos de Dios, 2 atributos divinos. 3, tiene 2 grupos de personas diferentes. Y 4, tiene una última advertencia. Entonces vuelvo a repetir, el verso 22 tiene 4 elementos. 1, una advertencia al principio. Segundo, 2 atributos divinos. Tercero, 2 grupos de personas. Y cuarto, una advertencia final. Veamos el llamado a poner atención. 22. Mira pues, ¿qué quiere decir eso? Mira pues, pon atención. Pablo dice, pongan atención. Pongan atención, mira pues. En griego tiene una fuerza que tengamos cuidadito. Cuidadito, papá. 2 perfecciones. Diga conmigo las perfecciones. Las perfecciones divinas son atributos de Dios. ¿Por qué son perfecciones?
Porque todas las perfecciones de Dios, no digamos las perfecciones y los atributos incomunicables, solamente, hermano, podemos verlo reflejado tal vez en el mundo, pero en Dios tienen una plenitud grandísima. Las perfecciones son perfecciones porque Dios tiene estos atributos en suma cantidad, en plenitud total. Solo en Él habitan estas perfecciones. Solo en Él habitan estos atributos, porque Dios no tiene un poquito de ellos, sino que los tiene completa y totalmente. ¿Cuáles son esas dos perfecciones? Bondad y severidad. Diga conmigo, bondad y severidad. La palabra bondad, gerestos, quiere decir dispensar amor, dispensar perdón. Entonces, Dios muestra bondad para con las personas que se arrepienten de su pecado. Esto implica una gran bondad de Dios, porque sin merecerlo, no es porque hayamos hecho ningún mérito, Dios dispensa bondad, dispensa perdón, dispensa amor y tiene misericordia de los pecadores como nosotros. Pero la severidad es lo contrario. La palabra severidad viene del griego, de un griego que significa, diga conmigo, rigor, cortar. Entonces, Dios puede manifestar bondad y puede manifestar severidad. Al mismo tiempo, en lo que Dios es bondadoso, misericordioso, dadivoso, también puede ser severo. Ahora veamos en qué momento. Ya vimos la advertencia. Mira pues, veamos las dos perfecciones, la bondad y la severidad de Dios. Punto y coma. La severidad ciertamente para con los que cayeron. ¿Qué significa? Que Dios manifiesta su severidad haciendo juicio. Y usted puede saber que Dios está aplicando su severidad cuando usted ve que Dios está tratando con una persona rebelde. Hermano, la severidad de Dios es notoria, porque cuando Dios va a disciplinar es porque ya Dios dio oportunidades, Dios le dio paciencia, longanimidad, tuvo paciencia de tratar con alguien, pero esa persona no entendió, por lo tanto le va a tocar el rigor de Dios. Y Dios, cuando le toca aplicar severidad, es duro, pero es necesario que sea duro. Apotomía muestra la capacidad de Dios para juzgar el pecado. Entonces, ¿en qué manera juzga Dios el pecado? Vea conmigo rápido el Evangelio de Juan 15. Juan 15, 1. Aquí vamos a ver repetidos estas palabras, estos verbos. 15:1. Mire, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, mire, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he predicado. Ahora ve el 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego. Ahí está la severidad. Por un lado, la bondad se manifiesta en suplir favores y gracias de bendición, pero por otra parte se manifiesta en el hecho de que Dios aplica el rigor de su justicia. Mira, no solamente
es la condenación. Hay un montón de gente que Dios la disciplina para poder mostrarle su gracia. Y cuando nos suceda un acontecimiento disciplinario de Dios, es notoria la severidad, porque Dios, hermano, nos ha dado advertencias. Dios nos ha dado avisos para que no caigamos en rebelión. Pero si Dios aplica severidad, es con el objeto de que nosotros nos arrepintamos de ese pecado. No, si usted está viviendo una situación que le está doliendo en su vida y está experimentando la severidad de Dios, lo que usted tiene que hacer es buscar con arrepentimiento y sinceridad a Dios y volver a Él y reconocer nuestra desobediencia y reconocer nuestra rebelión ante Dios. Por lo tanto, la bondad de Dios se manifiesta en dos grupos. Un grupo que ha sido desgajado porque han sido rebeldes al Señor, y otro grupo que continúa en el camino de Dios. Vea usted nuevamente Romanos 11 y veamos el versículo número 22. Repitamos nuevamente. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Diga conmigo, la perseverancia. Aunque Dios es el que nos sostiene, no nos inhibe a nosotros de perseverar en los caminos de Dios, de perseverar en la santidad de Dios y de perseverar en el conocimiento de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios nos sostiene por su bondad, pero nosotros tenemos que buscar la santidad, tenemos que buscar la perseverancia, permanecer en sus caminos, tenemos que poner todo de nuestra parte para seguir en los caminos del Señor, porque aquella persona que persevera ha sostenido esa perseverancia a través de la gracia divina, por la bondad de Dios. Pero tenemos que recordar que también hay una parte del hombre que el hombre tiene que aportar en su perseverancia, en seguir adelante, en continuar en la obra de Dios. Ahora terminamos con la última advertencia del 22. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Ok, gentil, tú en este momento estás recibiendo las bondades de Dios porque te has arrepentido. Pero siempre y cuando permanezcas en esa bondad, porque si no permaneces ahí, tú también serás cortado. ¿Por qué? Porque entonces no has sido creyente. Eres apóstata, has venido a la iglesia, perteneces a las cosas de la iglesia, pero no estás en Cristo Jesús. Y esto, hermano, debe ser una reflexión para todos nosotros, que el hecho de estar en las cosas de Dios no nos garantiza que estamos en Cristo. Pudimos haber pasado muchos años en una iglesia, pero si nuestra raíz no está puesta en el olivo verde, en el olivo de Cristo, si no está puesta en la vid, entonces simplemente la savia de bendición no ha llegado a nosotros. Arrepintámonos pues y veamos el ejemplo de Israel, para que si nos es debido, poder nosotros también cambiar y buscar el perdón de Dios y una oportunidad más para perseverar y seguir adelante. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra.